Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Grandeza de López Obrador. Casi al final de su libro, Andrés Manuel escribe: construyamos un nuevo pacto social agregando cláusulas de bondad y de humanismo mexicano, porque si contra la corriente los pueblos indígenas nos han rescatado del desastre, hacia adelante, con la inclusión de las antiguas enseñanzas, con un consenso más amplio y la suma de voluntades, nuestro querido México irá más a prisa, de menos a más. Empiezo esta columna resaltando un término: nuevo pacto social, para hacer una lectura política de esta idea que propone el presidente. La doble intención de grandeza es poner en alto el componente comunitario, no utilitario y ético de las comunidades indígenas de México y de paso apreciar cómo una manera de ser humanos puede revolucionar la práctica política. Para ello, López Obrador va visitando el racismo que acompañó la invasión europea de América y la blanquitud que dejó hasta la fecha en la disposición de sus colonizados, que siguen sintiéndose inferiores por ser mexicanos. Los dos emplazamientos son rastreables desde la ideología que sembraron en Occidente los propios invasores españoles: que los indígenas eran caníbales, que masacraban a miles de prisioneros en un solo día, que eran crueles y salvajes. Lo que López Obrador demuestra es que se trata de una ideología que justificó la esclavitud, el saqueo y el desplazamiento forzado de millones de mexicanos. No solamente pone en duda esa leyenda negra de mexicas, mayas y pueblos del norte, que no es que fueran nómadas, sino que los fueron expulsando para arrasar con los yacimientos de oro y plata, sino que enaltece sus obras materiales, científicas, sobre todo de una manera de vivir y de ser en convergencia con los demás y el cosmos. Nosotros fuimos enseñados en un tipo de identidad que establece una mentira: que somos la mezcla de españoles con indígenas americanos. Las cifras nos dicen otra cosa. En México, el porcentaje de españoles peninsulares jamás pasó del 0.2% de la población. Por su parte, mestizos y castas ya para 1821 no pasaban del 20%. El resto, el 80% de la población mexicana, somos resultados de las combinaciones entre distintas poblaciones indígenas. Hoy llamamos pueblos originarios a quienes conservaron los idiomas y la cultura, y a ello se refiere el primer impulso del texto de López Obrador. Pero el segundo se refiere a la colonización mental, a la blanquitud que permeó durante 2 siglos ya de México como nación. Para mí, el mejor ejemplo es El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que no es una obra histórica o filosófica, sino solo poética, como casi todo en él. Ahí, como recordarán ustedes, se habla de una identidad psíquica donde solo hay dominantes y dominados. Octavio Paz no ve la resistencia. Paz es alguien que mira el mundo en opuestos binarios, nunca muy complejos: negro-blanco, vida-muerte, femenino-masculino. Es más, Paz ni siquiera quiere ver la dualidad inventada por la Revolución Mexicana entre españoles e indígenas, sino que propone considerar la identidad mexicana como una no identidad, es decir, la nada, al que él llama conciencia de la soledad. En realidad, Octavio Paz no habla de razas, aunque sí de una psique, actitud vital, escribe él, que está más en la mirada del poeta clase mediero que en la realidad que mira. Así ve a un sujeto y no a las comunidades. Y lo que ve son reticencias y hostilidades encubiertas. Escribe: plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés al mismo tiempo, todo le sirve para defenderse. Se refiere al mexicano, así, al mexicano. El silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad.
Atraviesa la vida como un desollado. Todo puede herirle, palabras y sospecha de palabras. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Hasta ahí. Ese mexicano, así en abstracto, es por lo tanto hermético, mudo, indescifrable para Paz. Es un reprimido que de pronto reacciona sin ton ni son. Es la misma idea de las masas revolucionarias que encontramos en las novelas de la revolución, siempre retratando a la gente humilde que no sabe por qué lucha, llevados en una bola, crueles sin siquiera encontrar justificaciones racionales a tanta muerte. Es, una vez más, el fetiche del pueblo incomprensible para los aristócratas de la bibliografía. No es que lo sea, pero es la realidad que prefería el PRI para sus gobernados. Ritualistas, formulaicos, aguantando y estallando solo en las fiestas, que desprecian tanto a la vida como a la muerte, muy abnegados. Es el pueblo del PRI y a él obedecen sus prácticas. El corporativismo, por ejemplo, del Partido Único era el de entregarle a sus huestes no lo que pedían, sino lo que se requería para mantenerlos leales. El mexicano del laberinto de la soledad es un priista. Es un sujeto, no una comunidad. Es un síntoma, no una continuidad. Paz lo describe casi como un perro apaleado que vive de las obras de la casa. El mexicano de Octavio Paz es un acarreado de la CNOP. Pero el laberinto de la soledad se convirtió también en un relato misógino, donde la invasión española tiene implicaciones sexuales. Escribe Paz: Doña Marina, se refiere a la Malinche, se ha convertido en una figura que representa a las indias, fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Y del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandone para ir en busca de su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche. Ella encarna lo abierto, lo chingado, frente a nuestros indios estoicos, impasibles y cerrados. Cuauhtémoc y Doña Marina son así dos símbolos antagónicos y complementarios. Así se despacha don Octavio a todas las mujeres indígenas, que no importa si fueron fascinadas, seducidas o violadas, traen consigo el estigma de la traición. Todo esto para que la supuesta actitud vital de todo mexicano quepa en su fórmula binaria entre lo cerrado y lo abierto, lo masculino, lo femenino, la vida y la muerte. Si bien eso puede servir para escribir poesía, no lo es para construir una ideología, que es lo que está tratando de hacer durante todo el ensayo, sobre una especificidad que desconoce. Así al final, este Paz, que habla de los priistas, tampoco encuentra una solución a las contradicciones que bellamente ha descrito y termina diciendo: la tesis hispanista que nos hace descender de Cortés con exclusión de la Malinche es el patrimonio de unos cuantos extravagantes que ni siquiera son blancos, y el otro tanto se puede decir de la propaganda indigenista, que también está sostenida por criollos y mestizos maniáticos sin que jamás los indios les hayan prestado atención. El mexicano no quiere ser ni indio ni español, tampoco quiere descender de ellos. Los niega, y no se afirma en tanto que mestizo, sino como una abstracción. Es un hombre. Se vuelve hijo de la nada. Él empieza en sí mismo. Bueno, pues muy distinto de este eurocentrismo vagamente existencialista, pero bastante racista y misógino de Paz, lo que emprende López Obrador es la historia de la resistencia contra una invasión. La llama Operación Conejo, por una cita de Vasco de Quiroga en el Michoacán del siglo XVI, y consistió en la fuga de miles de indígenas de las medidas que los reducían a nuevas poblaciones para tenerlos cerca de los campos de cultivo y de las minas, y también de las iglesias. Eso explicaría por qué México tiene ahora estas áreas metropolitanas megapobladas y 185,000 localidades rurales de menos de 2,500 habitantes. Pero políticamente es crucial porque está demostrando, con datos históricos, casi siempre de fuentes primarias, un movimiento de 3 siglos que se opuso a la opresión de España, moviéndose y apartándose, como un conejo.
López Obrador no saca de eso una conclusión sobre el espíritu agazapado del mexicano o sobre su actitud vital y responsable ante la vida y la muerte, menos de su psique, sino que está hablando de una estrategia no violenta de defensa de la libertad que es colectiva y que marca la geografía del país hasta la fecha. Esa libertad tiene un contenido colectivo y de vida en común y es palpable en nuestros pueblos y comunidades, en las zonas todavía solidarias de los centros metropolitanos, en sus barrios. López Obrador, basado tanto en Guillermo Bonfil Batalla como en Luis Prieto, hace la lista de los 5 principios de esta vida en común que hay que defender. El primero es la ausencia del afán de lucro y de la acumulación de bienes materiales. Es una vida que valora la autosuficiencia, el arreglo con lo necesario y el pago del excedente en tributo a las autoridades. Estas autoridades no basan su distinción jerárquica tampoco en su riqueza o en su poder, sino en otra cosa mucho más complicada de obtener, el prestigio, es decir, el reconocimiento de su comunidad por los servicios que presta a sus semejantes. El trato deferente y respetuoso a esa autoridad tiene su contraparte en el descrédito y la burla de aquellos que no han servido a los intereses de la mayoría. De ahí, por supuesto, se desprende la idea de la austeridad republicana, es decir, del mínimo necesario en el funcionamiento de la administración de un gobierno tan preciado para la 4T. El segundo principio es el carácter comunal de la tierra, donde esta no es una propiedad mercantil, sino un tiempo, el tiempo necesario para cosechar de ella lo que se necesita para vivir. No es de nadie, es de ella misma, del planeta, del cosmos, que forma parte de un todo interrelacionado. La usamos un momento de la existencia, pero es ella, la Tierra, la que debe proseguir sin nosotros. Ahí duermen los ancestros, nuestros muertos. De ahí, por supuesto, el que la 4T haya llevado a cabo el programa de reforestación más grande del mundo para darle empleo a los agricultores. El tercer principio es la ayuda mutua. El hoy por ti y el mañana por mí, que explicaría de alguna forma la solidaridad de los mexicanos cuando sucede cualquier desastre natural. Ese espacio de poder que fue el origen de la primera sociedad civil, la de Carlos Monsiváis en el terremoto, no la de los panistas sin partido de ahora. También se aplica con esa práctica ese resorte moral de ayudar a quienes han caído en desgracia, el enorme volumen de remesas de los mexicanos en Estados Unidos que reciben las familias de origen. El cuarto principio es la defensa de la libertad. López Obrador toma de ejemplo la defensa de la tierra, que mantenía al sistema capitalista a raya con sus técnicas de ayuda solidaria, pero también en la autonomía que daba a las poblaciones para no ser absorbidas por el trabajo del peón en una hacienda. Pero podemos encontrar también esa defensa de la libertad en las luchas de ferrocarrileros, electricistas, maestros, estudiantes, campesinos y jornaleros. Hay siempre ahí una idea de que no se está luchando por uno mismo, sino para las generaciones venideras, que el sacrificio vale la pena y que la derrota es victoria cuando has hecho lo correcto. El último principio es la honestidad, que se deriva de que los bienes materiales no sean lo que rodean al ser humano feliz, sino la gente que lo ama y lo respeta. Tomarlo como principio de las prácticas que fueron defendidas con la resistencia de medio milenio por las comunidades va a contrapelo de la concepción casi cosmogónica del PRI y del PAN de que la corrupción en México era parte de la cultura, cuando no hasta de la canasta básica. Peña Nieto y antes Fox nos machacaron con la idea de que la ratería y la deshonestidad tenía como motivación la falta de dinero y que por tanto solo los pobres eran corruptos y los empresarios nos gobernarían con honestidad porque ya tenían su dinero. Lo que resultó es que la honestidad es una decisión moral entre hacer o no el bien y no que seas Vicente Fox o Ricardo Salinas Pliego hartándose de dinero público, privado y hasta fantasma. En la parte final del libro, Andrés Manuel escribe sobre que la forma de intercambio en la política no tiene nada que ver con la de la economía, es decir, con el dinero. La retribución por un servicio no es una paga, sino un acto de justicia que se premia con reconocimiento y amor. El amor con amor se paga. Está en el fondo de esta reflexión. Escribe el presidente López Obrador.
No se puede hacer política sin amor al pueblo. De ahí que si no se tiene esta convicción, más aún, si se milita en un partido de izquierda, lo mejor es hacerse a un lado y ocuparse de lo personal, quedarse en la comodidad de los negocios privados, pero no simular que se ayuda o se sirve si en realidad no se siente el ánimo ni se está dispuesto a querer a los semejantes. Como lector e interesado en lo político me deja claro grandeza de López Obrador, es que está planteando una doble apuesta. Por un lado, no está haciendo un manual de ética para gobernantes o gente poderosa al estilo de los renacentistas que aconsejaban normas para la virtud pública de reyes y obispos, sino que está planteando como ejemplo a seguir una serie de principios de cómo ser, más que de cómo hacer. No está lejano de los debates sobre el nombre nuevo de las revoluciones latinoamericanas de los años 60. Está proponiendo que seamos un poco como nuestras comunidades, todos, en México y fuera de él, con los mexicanos en Estados Unidos. Por otra parte, lo que está planteando no es el clásico debate de décadas entre asimilar a los indígenas a una supuesta sociedad moderna, ni tampoco dejar estar a las comunidades desamparadas ante la ausencia de Estado, libres de ser aplastadas por las corporaciones internacionales, felices con el reconocimiento de su identidad, pero sumidas en la injusticia de que no haya redistribución. Lo que está proponiendo con el nuevo pacto social es que seamos todos un poco menos materialistas, con más sentido del servicio a los demás, más solidarios, más libres en el sentido autosuficiente colectivo. Concibe a la política como una actividad en la que el motor no está en nosotros mismos, sino en el otro, vulnerable, a tal grado que es ayudar lo que nos da sentido y nos convence de seguir estando vivos. Muchas gracias por escuchar.